lejano oriente en la península cuenta con un sinfín de puertas de entrada. Las naturales, las entradas espirituales y los espacios receptores de conocimiento. Un oriente reflejado en occidente, injertado entre el bullicio de las mercancías de sus embarcaciones, en sus súplicas a divinidades sincréticas, en su alfabeto y en los metales cuyas embarcaciones buscaron en la tierra vespertina, la del poniente. Lo hicieron más allá, donde el sol desaparecía en un mar de escarcha en contacto con otros pueblos, naves, bultos, salazón de pescados, vasijas y cerámicas, pieles, sedas, telas, colonos y esclavos. Ese lugar que acompañó a lejanos viajeros intrépidos se instaló en las antiguas costas mediterráneas, en compartido mar, emocionante encuentro que abría las puertas a multitud de mercancías y hombres venidos de todo el Mediterráneo. Ese lugar recibe como adjetivo la bella perla del Mediterráneo, de nombre Málaga. Málaga fue una de las primeras ciudades fundadas por los civilizados fenicios. Sea por su luz o por su justa ubicación en el Mediterráneo, Málaga es una de las principales ciudades de la antigua Hispania y de la actual España. Se caracteriza por ser una tierra que siempre ha tenido una relación especial y fructífera con los diferentes países mediterráneos. Málaga es una de las ciudades más antiguas de la península, fue fundada por los fenicios y entonces su historia urbana y su historia cultural es muy antigua, como he dicho, de las más antiguas de la península ibérica y por lo tanto también de España. Málaga fue la capital de la Cora de Raya, de una circunscripción fundamentalmente yemení. El Valle del Guadalhorce, que se ve al fondo, la ciudad de Málaga, una ciudad de unas dimensiones muy reducidas en el siglo VIII, comienza a crecer a partir sobre todo del siglo XI, ya en época almohade es una ciudad bastante relevante, con unas conexiones con el norte de África muy intensas y muy directas, y durante la época nazarí la ciudad va a ser ya el puerto de Granada, el puerto del sultanato nazarí, con una interrelación con los puertos norteafricanos muy estrecha. En el periodo islámico, Málaga era una ciudad muy importante. Era una ciudad reconocida tanto por su belleza como también por ser la residencia de grandes poetas, de grandes literatos y también de grandes sabios de la ley islámica y también de jueces tenidos siempre por muy justos, por ser muy diligentes en su actuación en la justicia. Tal vez su nombre provenga del dios fenicio Melcar, o quizá haga alusión a Melca, la sal, con la que comerciaban los fenicios y hacían su famoso garum. Sea como fuere, todas y cada una de las hipótesis esgrimen cierta coherencia y todas remiten a posibilidades muy reales. Bueno, el 711 pues supone una ruptura evidente en la historia de la península ibérica con la etapa anterior, pero claro, es una ruptura que no se da en todos los aspectos, desde luego en lo que es la dirección política y la administración, también en algunas regiones hay más continuidad que en otras, pero en algunos lugares sí existe una ruptura bastante grande y después, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de las perspectivas de desarrollo de esa sociedad. Fue una conquista en toda regla, organizada por un estado conquistador, el califato omeya de Damasco. La particularidad es la participación de población no árabe, que son los bereberes del Magreb norteafricanos, que lo van a utilizar, se van a emplear como fuerzas auxiliares en la conquista. En cuanto a la cotidianidad de la gente, los cambios van a ser muy pocos. Llevadas por el proceso de protofeudalización que se daba en el reino visigodo. Es decir, que el poder real, los territorios, tenía una serie de señores. En realidad lo que se produce en Al-Ándalus es una gran migración de una población fundamentalmente norteafricana, también árabe, pero especialmente norteafricana, bereber, que es la que va a transformar socialmente Al-Ándalus. Al-Ándalus, por tanto, hay que considerarlo como resultado de una gran migración y el 711 como un punto de ruptura absoluto, un punto y aparte en la historia de la península ibérica, en eso que llamamos historia de España, que significa, desde luego,
el fin de un mundo, de ese mundo tardoantiguo, y el nacimiento de otro mundo, y la inclusión de Al-Ándalus en otros circuitos históricos muy distintos, los circuitos históricos norteafricanos y orientales. El Estado visigodo desaparece, pero lo que sí va a haber pactos con los principales agentes de la población, tanto señores que están en las distintas regiones, como en las ciudades con los obispos. La mayor parte de la población pues, va a continuar pues, en el mismo sistema. Ahora, es algo que entra en contradicción con el Estado Islámico. Se basa en lo público, etcétera, y no en estos dominios privados con justicia privada. La legitimidad de los poderes políticos en Al-Ándalus viene dado, en principio, por su lealtad mayor o menor a los principios de la religión islámica. El mostrar en cualquier aspecto de la vida cotidiana esa lealtad a los principios del Islam es lo que produce una legitimidad mayor o menor del poder. En los últimos años del siglo IX, la mayor parte de la población andalusí era ya musulmana. ¿Qué significa eso? Que el cambio social ha sido más rápido de lo que se dice y que ha afectado, evidentemente, a toda una estructura interna de la sociedad andalusí. Es en el año 743 cuando entran aquellos protomusulmanes a Málaga. Es allí donde se amplía la ciudad con 5 puertas monumentales y sus extrarradios que ocuparon los comerciantes genoveses y judíos. Dicha ocupación provocó un gran dinamismo comercial en una de las rutas más importantes del Islam peninsular, en un puerto internacional de primer orden. El caso de Málaga es un poco tardío en cuanto al desarrollo económico. Se va a convertir en ciudad, pues sí, en el siglo X y sobre todo en el siglo XI con la época de los taifas. Se va a instalar aquí unos califas legítimos, los hamudíes, que van a sustituir a los omeyas de Córdoba, y será en ese momento cuando se dé el despegue comercial de Málaga, sobre todo con relaciones con el norte de África. Si nos adentramos en el centro de la capital, visualizamos la siempre elegante Catedral de Málaga. Conserva su alminar mudéjar, el mismo que se eleva en cientos de iglesias y catedrales de la península ibérica. Conquistada Málaga a los musulmanes en 1487, se transformó por completo y fue adecuada para uso de iglesia. Los cronistas árabes se refieren a ese asedio como un verdadero desastre en el cual los habitantes de la ciudad terminaban incluso comiéndose unos a otros. Hay incluso evidencia de que los castellanos lanzaron sobre la ciudad animales muertos para intentar conseguir la expansión de determinadas enfermedades contagiosas. La conquista de Málaga en 1487 fue realmente un episodio muy desgraciado, puesto que los reyes católicos se emplearon a fondo para dar un ejemplo de lo que podría ser cualquier resistencia que se le presentara ante ellos. La mayor parte de los hombres fueron pasados a cuchillo y mujeres y niños fueron esclavizados, y algunos los vemos procesionando unos años después ante el Papa de Roma como si de una hazañosa acción se tratara. Fueron muy duros, tanto en el asedio como también en el trato de la población vencida, que fueron vendidos todos como esclavos. De la población musulmana y judía que había detrás de las murallas fue reducida al mínimo, y de hecho también se llevó a cabo una destrucción total del urbanismo islámico, con lo cual se quería dar a entender que los planes de los reyes católicos era crear una nueva sociedad que olvidase por completo su pasado islámico. La población mudéjar no va a quedar en la ciudad, porque como digo, toda esa población va a ser prácticamente deportada al norte de África o sencillamente eliminada. La población mudéjar va a quedar en las zonas de montaña, y ahí se va a iniciar un periodo muy curioso, muy interesante de convivencia, siempre entre comillas, entre la población local, la población mudéjar, y los recién llegados que van viniendo al antiguo reino de Granada, antiguo sultanato nazarí. Tenemos aquí una ciudad que ha permanecido durante centurias a Al-Ándalus y más tarde al sultanato nazarita. 8 siglos de presencia que fueron transformando la ciudad en un fulgurante palimpsesto mediterráneo. Cerca del conocido mercado malagueño se encuentra esta atarazana. Está emparentada con las construcciones nazaríes de la Alhambra, así como con las construcciones mamelucas de Egipto.
En el edificio original se abrían 7 arcos, de los cuales el más monumental de herradura y apuntado es el que se halla integrado en el nuevo mercado. Los escudos de este arco permiten situarlo en la época nazarí, durante el reinado de Mohamed V, a mediados del siglo XIV. El reino nazarí cuidaba mucho sus fronteras marítimas y propició un comercio fructífero en la Málaga de aquella época. El siglo XIV es el siglo más importante de Málaga, cuando Málaga se convierte en el puerto de Granada. Es el gran siglo de Málaga hasta que llega la peste negra. La peste negra, como puerto que era, incide de una manera muy negativa en el curso de la historia de la ciudad. La ciudad entra en una profunda recesión de la cual no va a salir. Aquí, en un principio, va a ser objetos de artesanía, es decir, textiles y cerámica. Hay 2 productos malagueños que se van a comercializar por todo el mundo conocido por aquel entonces. Algunos viajeros los consumen, los higos de Málaga, se exportaban hasta la India. Y por otro lado, la cerámica dorada malagueña, que se extiende por todo el Mediterráneo musulmán, se extiende por el norte de Europa. Hay vestigios de cerámica dorada malagueña en Inglaterra, en Escandinavia, un producto muy querido por las élites del mundo feudal, porque representaba de alguna manera el lujo excelso. El problema es que productos como la seda, los frutos secos, a partir del siglo XIV van a estar en manos no de la población malagueña, sino de, sobre todo, genoveses, que en cierto modo imponen esos cultivos de frutos secos y, por ejemplo, ya no se hacen los tejidos de lana aquí, sino se llevan la lana en bruto para los talleres de Florencia. Génova tiene unos intereses, especialmente con los frutos, con Málaga muy intensos, se convierte en una verdadera colonia genovesa. Hay una colonia genovesa asentada en la ciudad, hay relaciones con la Corona de Aragón, hay relaciones con los puertos de Castilla, es decir, Málaga se convierte en el puerto del sultanato y eso le confiere una condición de ciudad comercial, de ciudad abierta, condición que, por cierto, nunca ha perdido a lo largo de su historia. Pero si hay alguna construcción que dejó huella en Málaga, esa es, sin duda, la Alcazaba. Una alcazaba, el nombre de Alcasba, que es el nombre árabe de Alcazaba, es un palacio, mejor dicho, una fortaleza de carácter urbano. Es la diferencia que tiene sobre todo con el Ins, el castillo, que estaba alejado. Las alcazabas hay por toda Andalucía, pero siempre asociadas a un núcleo urbano. Fue construida en época cirí, aquella dinastía de las montañas argelinas, y prolongada hasta los nazaríes ya en el siglo XIII. La colina de la Alcazaba sí ha tenido mucha importancia en el desarrollo de la ciudad. Era el punto más elevado de la ciudad, muy cerca de un río, y probablemente hubo en la misma colina de la Alcazaba algún tipo de santuario, quizás en época fenicia. Los restos que se han encontrado en excavaciones arqueológicas corresponden a época árabe y casi todos ellos, lo que se ha excavado actualmente, son de la factoría de salazones, las piletas de garum que había en el restaurado, aquí justo al pie de la colina de la Alcazaba. Y luego el origen de la Alcazaba como tal hay que remontarse a los primeros siglos, al principio de la conquista. En la zona de la entrada hay unas viviendas emirales sobre restos del teatro romano. Y la Alcazaba utilizó en su construcción, ya en época árabe, elementos, piedras, columnas, etcétera, del teatro romano. Es un palacio andalusí con estancias que recuerdan a la Alhambra granadina y que irradió un mundo simbólico y formal a todo el orbe islámico occidental. Lo que es la Alcazaba en sí son como 2 fortalezas cerradas una dentro de otra. Primero hay un recinto intermedio, que es una fortaleza entera que rodea todo el cerro por la parte un poquito más baja, no la cúspide del todo, que tiene los puntos fuertes en el patio de armas y en la parte que comunica con la coracha, y luego una segunda fortaleza, digamos, dentro de esa primera, que es lo que comprende estrictamente el palacio, con las estancias del palacio, que son actualmente 2 palacios y el barrio de vivienda. Esa segunda fortaleza, la interior, tiene los cuartos de Granada, la torre de los cuartos de Granada como su puerta de acceso y la torre del homenaje al fondo. Luego, muy característico de la Alcazaba y muy especial son las puertas en recodo, que es un elemento recogido en los tratados helenísticos y se piensa que lo trajeron los bizantinos, porque Málaga formó parte del imperio de Bizancio durante 70 años, hasta el 645, en que de nuevo formó parte otra vez del imperio visigodo. De ahí lo más destacado actualmente, la parte de arriba, es el Palacio Taifa, que es la zona donde nos hallamos actualmente, que tiene a mis espaldas la triple arquería con alfiz y el pabellón de arcos lobulados, que es lo que se conserva original del siglo XI.
Está construida sobre todo a base de sillares de piedra arenisca de fondo marino, una piedra con muchos fósiles, colocadas a soga y tizón. Y esa piedra coge el mal de la piedra, se pone negra, se pone dura y salta en trocitos, y acto seguido empieza a disgregarse. La Alcazaba de Málaga es una de las más hermosas que se conocen en la península ibérica. Un espacio único, especial, inexpugnable en su delicadeza y belleza, asentada en las inmediaciones del castillo de Gibralfaro. La Alcazaba es un resquicio majestuoso de lo que era la Málaga andalusí. Posteriormente, en el siglo XIII-XIV, con la tranquilidad del reino nazarí, se buscó el momento de hacer un poco de refortalecer la Alcazaba y hacer un nuevo palacio, ya más al gusto de época nazarí, más basado en la Alhambra de Granada, que son 2 patios consecutivos, estructurados como son lo típico de los palacios nazarí. El patio de los Naranjos, que tiene 2 alberquillas en sus extremos, y el patio de la Alberca o de la Arrayán, que son 2 líneas de Arrayán con una alberca grande en el centro. Tuvieron que revestir y fortalecer la muralla con lo que es la mampostería, que es lo que actualmente vemos que le da esa plasticidad tan especial y tan característica a la Alcazaba. La mampostería va alternando piedra y ladrillo según les parece, en zonas irregulares por completo, y de vez en cuando hacen algunas hiladas horizontales, ya es la mampostería regular, para dar un poco de regularidad al conjunto. Y hay otras zonas de la Alcazaba, por ejemplo, la Torre del Homenaje, que está construida de lo que es tapial. El tapial es una especie de hormigón armado de la época que se hacía a base de montar unos cajones con madera. Los cajones se rellenaban de una mezcla, una argamasa con arena, cal y restos de cerámica, restos de concha, etcétera. Eso se apisonaba, quedaba rígido, y luego se levantaban los tablones a la parte de arriba y se iba levantando una estructura, digamos, de carácter monolítico, quedaba todo entero. Luego se enlucía y se pintaba por fuera para darle regularidad al conjunto. O sea que tenemos los 3 tipos de elementos constructivos que se emplean en todas las alcazabas de Andalucía. Como elemento significativo, así simbólico, por ejemplo, por curiosidad, en la Torre del Cristo, en la clave del arco nos encontramos una llave, igual que la que hay en la Puerta de la Justicia de Granada. Y eso todo tiene una simbología acerca de que en las fortificaciones musulmanas suele haber una mano, la mano de Fátima, con los 5 preceptos del Corán, y por otra parte la llave. Y siempre se ha dicho que el día que la mano llegara a coger la llave, sería pues como un poco la hecatombe, el fin del mundo, etcétera. Desde los balcones de Gibralfaro, la fortaleza de la Alcazaba se proyecta valerosa, aguerrida y elegante. Símbolo del refinamiento y la delicadeza, se yergue aún entera, perpetuada sobre la línea corrosiva del tiempo. Tras la toma de la ciudad por los castellanos y la dura rendición de la población por el hambre, la población musulmana fue a parar al barrio de La Coracha, a los pies del mítico Gibralfaro. Este castillo fue erigido a mediados del siglo XIV por la dinastía nazarita, con el interés de refugiar a la población y proteger la Alcazaba. La Alcazaba, como estaba diciendo, se construyó en la primera época de la conquista y se fortaleció sobre todo en época taifa, en el año 1045. Pero cuando se generalizó el uso de la artillería hacia el 1240, ya vieron que desde el monte de Gibralfaro, que es mucho más elevado que la Alcazaba, se podía bombardear el interior de la fortaleza, que era la residencia de los gobernantes de la Málaga musulmana. Entonces construyeron el castillo de Gibralfaro como reducto, como acuartelamiento de tropas. Y una edificación muy interesante que es la Coracha, que es el camino amurallado que une ambos puntos, lo que es el palacio residencia de los gobernantes con el acuartelamiento de tropas en lo alto del castillo. La Coracha, que está construida en forma de zigzag y es una cosa excepcional, la única que se conserva en Andalucía. Se atisbaba un nuevo mundo donde el uso de la artillería crearía una serie de fortificaciones especiales para su resistencia. Hoy, estas piedras nos susurran entre sus muros, metamorfoseados, cantos rodados y gastados que transitan por las laderas del acontecer del tiempo. Fue en Archidona, capital de la Cora de Raya durante el califato, donde las crónicas mencionan un hecho de particular trascendencia. En el año 756 tuvo lugar la aceptación por parte de propios y extraños de Abd al-Rahman I, el único superviviente de la dinastía Omeya y que se proclamó primer emir de Oriente con el apoyo de sus clientes árabes, en un periplo existencial que nos recuerdan otras historias parecidas, tan asombrosas que resultan casi irreales. Hoy,
En Archidona podemos observar restos arquitectónicos del paso andalusí por sus tierras, los mismos que en su mudez y estado presentan una realidad moderna con contumaz indiferencia. La ermita de Nuestra Señora de Gracia conserva un hermoso alminar y algunos elementos importantes, como es el mirab. Se trata de una ermita que bien nos recuerda a una mezquita en su disposición espacial y formal. Antequera es otro rincón malagueño donde penetramos por la puerta de ese cercano oriente. Es aquí donde vemos la Alcazaba de Antequera, una extraordinaria fortificación, y la Torre del Homenaje. La Torre Blanca se encuentra unida por un lienzo de muralla a la Torre del Homenaje, reforzada por dos contrafuertes de armoniosa ejecución en sus sillerías. Sus diferentes estancias se cubren con distintos tipos de bóveda de ladrillo. Troneras y ventanas en arco de herradura iluminan las estancias. Antequera es ciudad de profunda raigambre andalusí, en la que cuentan la historia popular que en torno al monte situado enfrente de la Alcazaba, dos amantes fueron obligados al suicidio. Una muerte que fue causada por el padre y alcaide musulmán, que no permitió a su hija el amor con un caballero cristiano. Tras esta historia se oculta el deseo no correspondido de los vencedores de asimilar al vencido. Un deseo que transcurrió en un Al-Ándalus cuya esencia mestiza era una constante. El sentido de estas historias cobra coherencia en la obstinada persecución por asimilar una sociedad resbaladiza, huidiza y refractaria a la doctrina del poder feudal. El camino nos lleva ahora al territorio de Ardales, uno de los conjuntos y localizaciones más importantes de la península ibérica en cuanto a su significación histórica. Aquí encontramos un castillo totalmente desmantelado. Ibn Hafsun, guerrero muladí, construyó un castillo para su sostén en las inmediaciones. Los muladíes fueron aquellos hispanogodos e hispanoromanos convertidos al Islam. La fortaleza fue el centro inaccesible y vedado a los califas más poderosos que conoció Al-Ándalus. Hoy no es más que un conjunto totalmente desapercibido, del que suponemos que hubo viviendas, mezquitas e iglesias. Este personaje es miembro de una familia que había sido noble en época visigoda y estaban asentados en ese momento en la época visigoda en la serranía de Ronda. No sabemos por qué causa, quizás por agitaciones que hay allí, se traslada aquí a la zona de los Montes de Málaga, donde se nos dice que la familia se engrandeció. La figura de Ibn Hafsun pues surge en un momento, hacia el año, a revuelta hacia el año 880, en el que todo Al-Ándalus prácticamente está en rebelión contra el Estado cordobés. Pues en un principio estaban muy bien, muy a gusto por los pactos que habían hecho en el momento de la conquista. Pero como Abderramán II, a mitad del siglo IX, eso se rompe y se pone la fiscalidad de acuerdo con el derecho musulmán. Entonces, si tienen tanta posesión, tienen que pagar mucho. Era el caso de esta gente, se ve en esa situación y es por lo que se declara en rebeldía, intenta atraerse a la población, que en un principio lo siguen, pues sí, pues cogen botines y van, los nombra alcaide de fortaleza y cosas por el estilo. Esta rebelión, interpretada por algunos historiadores como un enfrentamiento entre los muwala o los muladíes de origen godo y los árabes, marca un antes y un después en Al-Ándalus, aunque es posible que obedezca a una guerra de poder. Él lo que quiere es ejercer el mulk, él lo que quiere es ejercer el poder efectivo, quiere presentarse ante la sociedad andalusí como una alternativa a los omeyas, pero carece de la legitimidad adecuada para ser esa alternativa. Por eso él busca la legitimidad allí donde haya fuentes de legitimidad. La legitimidad interna entre una población seguramente mayoritaria cristiana, y él busca el concurso de dinastías exteriores reconociéndolas porque son dinastías que están enfrentadas a los omeyas y que por tanto de ahí puede extraerse una fuente de legitimidad muy certera. Apoyados estos por bereberes y otros grupos, alcanzaron tan altas cotas de poder que llegaron así a dominar las provincias de Málaga y Granada. Se establecieron pactos con todos los estados norteafricanos de la zona.
como fueron los aglavíes tunecinos y los fatimíes egipcios. ¿Fue Al-Ándalus un poder refractario a la misma esencia del poder califal? Él quiere practicar un gobierno a la manera musulmana y para ello se vale de los resortes que le presta el contexto, lo que le obliga a convertirse a la religión de sus ancestros, parece ser, al cristianismo, y por otro lado un contexto en el Mediterráneo occidental de competencia con la dinastía de los omeyas por parte de dinastías norteafricanas, los idrisíes, los aglavíes y sobre todo los fatimíes. Esto obliga a Omar ibn Hafsun a hacerse chií y en el año 913 recibe embajadores chiíes venidos de Kairawán, de Ifriqiya, del actual Túnez, y se hace chií proclamando la chía en Al-Ándalus. Va a construir la fortaleza de Bobastro, donde va a concentrar a buena parte de la población que vivía por los montes cercanos, y desde ahí va a empezar una rebelión que tiene diversas facetas. En un principio simplemente es saqueo de los pueblos de los alrededores. Después se va incluso a usurpar los impuestos oficiales del Estado, lo va a recaudar va a robar para sí, y después se va a liar con otros rebeldes y van a llegar casi hasta las puertas de la misma Córdoba en algunos de los ataques. Bobastro es uno de los principales yacimientos arqueológicos de Andalucía de todos los periodos. Estamos ante una ciudad completa, edificada ex novo por Omar ibn Hafsun, una ciudad creada, como dice la fuente árabe, a su imagen y semejanza. Omar ibn Hafsun lo que está haciendo es reproducir, en cierta manera, ese esquema mental. El buen soberano musulmán tiene que crear una ciudad y tiene que habitar en ella. Bobastro, en ese sentido, es la capital de esa daula hafsunilla, de ese estado contrapuesto a Córdoba, una ciudad en plenitud. La mayor parte de la población ve que lo único que le cuesta eso es pues más impuestos que le exige Hafsun, y que tienen que estar pues construyendo toda esa cantidad de fortalezas. Y de hecho, cuando vienen los primeros ataques del ejército emiral, pues o bien degollan al alcaide puesto por Hafsun en la fortaleza, o se rinden todos, prefieren el estado cordobés que no estos rebeldes. Habría que preguntarse si una sublevación de más de 50 años quizás sea algo más que una rebelión o casi la formación de un estado dentro de otro estado. Es un rebelde por antonomasia, pero el propio término de rebelión anula la capacidad explicativa del hecho histórico en sí, porque una persona que se mantiene 50 años manteniendo en jaque él o sus herederos al Estado omeya no es un rebelde. Él trata de crear una estructura de poder alternativa a la de los omeyas. La rebelión de Ibn Hafsun fue uno de los sucesos que precipitó uno de los hechos más importantes de todo el Mediterráneo durante mucho tiempo: la formación del Califato de Córdoba, un gobierno en pugna con el Egipto fatimita que reclamaba para sí la supremacía en el Mediterráneo. La Sierra de Ronda es monte, viento y silencio tras sus casas blancas. Como una aparición en las inmediaciones del estrecho, estos pueblos representan el encuentro norteafricano e ibérico, de belleza agrestre y pulida por el tiempo. La ciudad de Ronda está flanqueada por las sierras que la han rodeado y acogieron a los últimos musulmanes antes de la expulsión de bienes y personas. Antesala rocosa de Algeciras, primer puerto español que mira ceñuda y despreocupada el acontecer del tiempo en un tránsito constante de mercancías y barcos de carga. Una Algeciras sobresaltada de cuando en cuando por millones de magrebíes que desean transitar el estrecho en época estival. La mezquita mayor, hoy iglesia de Santa María, además conserva el mihrab rodeado por un alfiz de estuco y dovelas con inscripciones coránicas. Sobre las líneas de estas sierras aparecen casas agrupadas y pueblos dispersos, casi simétricos, en apariencia casi aislados. Hogares reunidos en torno a la necesidad de guarecerse a una fortificación o castillo. Fortaleza que otea implacable a un pueblo que pende inestable sobre las abruptas laderas de estos pueblos cercanos a Algeciras que, como en un sueño premonitorio,
emprenderían su febril viaje rumbo al norte de África. Bajo el implacable rigor del tiempo, conservan su esencia andalusí, su frescor y cercanía. Su trama urbana y su sencillez son inquebrantables sobre estos aguerridos montes. Gran parte de la muralla árabe de Ronda aún se conserva. Es conocida como la Puerta del Cementerio o Puerta de Almocóvar, de recio porte con esos característicos arcos de herradura que como óculos de luz acotan el cielo en una bella circunferencia. Se cree que la construcción de la mina de captación de agua fue obra del rey Abu Malik en el siglo XIV. La mina se extiende a lo largo de 60 metros, desde la ciudad hasta el río, en el fondo del Tajo de Ronda. Está formada por una sinuosa escalera de más de 200 escalones excavados en la roca y soportada por un ingenioso sistema de bóvedas. El agua, una vez más, elemento vertebrador de una civilización. Agua que aparece citada profusamente en el Sagrado Corán. Agua para las sedientas gargantas de aquellas sierras de clima tan riguroso en el estío peninsular, en 200 peldaños hacia un paraíso terrenal. Las puertas de ese oriente de entrada y de salida es una puerta batiente del Mediterráneo que nos lleva a este receptáculo de Al-Ándalus, donde los grandes comerciantes europeos ambicionaban sus productos. La Málaga andalusí fue fundamental para entender la importancia de los puertos de Al-Ándalus y su provincia. Archidona, Antequera, las Alpujarras, todas parecen tocadas por la misma luz que nos transporta a un mundo interior y a una riqueza exterior. Tanto que Al-Ándalus no se puede entender sin uno de los principales núcleos y urbes hasta el final del reino nazarí, aquel que supo perpetuar y enriquecer una ciudad que era, casi hasta el final de sus días andalusíes, ornamento del Mediterráneo. La corona marítima y piedra engarzada en la última franja del Mediterráneo nazarí. Hoy, Málaga, ancestral y espumoso puerto, ciudad y puerta de entrada del oriente, espera paciente, como en una delicada concha, naves llenas de bultos y mercancías, alfabetos fenicios y barcos andalusíes prendados de sueños y de historias del Mediterráneo. Síntesis de diferentes pueblos y sensibilidades, unidas por un mar nuestro, un mar compartido.